Aquí se ha vertido durante 40 años y se sigue vertiendo todavía relaves de la actividad minera. Esto ha quedado como una inmensa cancha, pero le llamamos aquí relavera, ¿no? Esa es la relavera. Actualmente ya no es una laguna y si todavía queda agua del tipo que vemos aquí, un agua tóxica, bastante tóxica. Y son varias hectáreas que están en esta condición. Yo soy Mario Palacios. Actualmente soy autoridad en el distrito de Yanacancha, que es parte de esta ciudad. Hay un poco de plata, un poco de oro, pero principalmente zinc, plomo y otros metales. Se ha detectado niños con altos niveles de metales pesados en el organismo y el Estado no asume su responsabilidad. Una ciudad que tiene como 400 años de actividad, que no tenga un lugar donde tratar la basura, que no tenga agua, que no tenga servicios básicos, eso es terrible. Es un tajo abierto de actividad minera que tiene más o menos 70 años y de extremo a extremo el tajo abierto más o menos tiene 1 kilómetro de largo por unos 400 metros de ancho y 800 metros de profundidad. En la actualidad esta empresa no está operando al 100%, está operando prácticamente al 10%, porque primero el precio de los metales, segundo por el problema ambiental que tiene esta ciudad, es grave el problema ambiental, y tercero porque en lo social no tiene una buena relación con la población. Prácticamente ha fragmentado la ciudad y la relación con las autoridades locales, la relación con la propia población de la empresa minera no es la más óptima. La población ha dicho que no van a permitir que siga creciendo este inmenso tajo abierto y esa es la razón del que actualmente no está operando. Yanacocha tiene 5 minas y una de ellas es este tajo que podemos ver acá en este lugar. Este tajo es el tajo La Quinua, que empezó, bueno, el paisaje no era el que podemos ver ahora. El tajo La Quinua empezó alrededor del 2005-2006 a avanzar de a pocos. Ha ido modificándose de tal manera que hace 3 años que tiene una ampliación nueva que está explotando la Yanacocha de 108 hectáreas. Este tajo lleva el nombre de La Quinua. La Quinua lleva explotándose más o menos desde el año 2005. El tajo La Quinua, antes que empiece a explotarse, era la naciente del Río Grande. El Río Grande es la fuente principal de Cajamarca, una ciudad de más de 200.000 habitantes. Un 70% de la población depende de ese río, pero aparte de eso, pues los metales pesados, todos los sedimentos que bajan de esta mina simplemente terminan por ir a la ciudad. Esta mina empezó netamente como una mina aurífera, una mina con un proyecto de oro. Alberto Fujimori presentó en agosto de la década del 90 la primera barra de oro del proyecto Yanacocha, cuando se lo celebró pues con gran fiesta, digamos, en Lima, ¿no? A costa de que a los campesinos en las zonas altas donde se explotan las minas nos están dejando sin el recurso hídrico. Esto no es política, esto no es como en Lima se dice, pues, no, es cuestión política.
Miles de peruanos salieron a las calles el lunes en Lima para protestar contra el indulto concedido al expresidente Alberto Fujimori. También exigieron la salida del actual mandatario Pedro Pablo Kuczynski, acusado de negociar políticamente la medida. Kuczynski, que en la campaña electoral de 2016 había prometido no liberar a Fujimori, lo hizo en base a una recomendación médica 3 días después de que un sector minoritario de la bancada fujimorista evitara su destitución en el Congreso. La indignación creció porque lo indultó 3 días después de haberse salvado de la vacancia, tras una acusación de incapacidad moral, en un canje político gestionado por Kenji Fujimori, congresista e hijo menor del expresidente. Perú tiene un gran problema, es que es un país muy rico en minerales y está prácticamente condenado por el sistema de gobierno que tenemos a ser víctima del extractivismo, un saqueo de los recursos naturales, y se está extrayendo muchísimo mineral que se está exportando constantemente por la demanda que hay. Las empresas que vienen son sobre todo chinas y hay las canadienses también, y esto ya comenzó con toda la liberalización que hizo el dictador Fujimori en los años 90, que preparó todo el terreno desde la parte legal, jurídica, tributaria, etcétera, para el saqueo del país, ¿no? Ciudadanos, es hora que todos nosotros, los peruanos, tengamos que meditar a profundidad de lo que está pasando en el Perú. Se ha montado tal tinglado jurídico que el Perú, que no hay manera que los campesinos, que son las víctimas, puedan alcanzar justicia. Todas las leyes que se han ido dando han sido para beneficiar las empresas mineras y petroleras, y cuando se firmaron los tratados de libre comercio ha sido para dar toda una plataforma jurídica a esos tratados internacionales. Ninguna ley peruana puede contra estos inversionistas porque están blindados por el Tratado de Libre Comercio. Anteriormente ya había cierta minería, había minería en Cerro de Pasco, en La Oroya. Bueno, había mucho conflicto, de todas maneras siempre se recrudeció muy fuertemente con el presidente Fujimori, ¿no? Con el dictador. Sabiendo que con usted podemos contar y no se queden parados, únase a esta fuerza. En los años previos a Fujimori hay que explicar, hay que situarse de que el Perú con el presidente Alan García y el presidente Belaunde vivíamos una época de crisis, no había trabajo, la inflación se disparó a más de 5.000%, comenzó la guerra de Sendero Luminoso en los años 80, había una total inseguridad en todo tipo de planos, económica, financiera, política, la seguridad simplemente de salir a la calle y que explote una bomba, etc. Justicia y dignidad, Fujimori nunca más. Fujimori nunca más. Que vuelva a prisión. En ese contexto gana las elecciones Fujimori, ¿no? Y Fujimori va a venir a implantar todo lo que él aprende del consenso de Washington y instaurar la doctrina del shock. En el año 92 va a cerrar también el Congreso. Como presidente de la República he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar acelerar el proceso de esta reconstrucción nacional, por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Y en el año 92-93 va a promulgar la ley de minería con respecto al consenso de Washington, en que el país vuelve a ser un productor de materias primas y aplica con esta ley de minería lo que es concesiones mineras petroleras, sin haberle nunca preguntado a las personas que viven ahí o alrededor. Y ahí pueden haber cabeceras de cuenca, bosques
animales o lo que quieras, y a nadie le ha preguntado nada y comienza la exploración. La Constitución del 93 es de su gobierno y esa es la Constitución que se sigue aplicando, y los grupos de poder que él ha instaurado se han instalado bien en el país, tienen sus lobbies mineros extremadamente fuertes. Es la Constitución esta que aplica la ley de la minería y luego posteriormente las leyes forestales que también terminan por arrasar la Amazonía. Ahora con su indulto, que es una cosa, ya no sé si llamarlo irrealista, surrealista o inimaginable, jamás pensé que un asesino convicto y confeso no tiene nombre, ¿no? Es realmente inimaginable, y no ha pagado la deuda que tiene con los familiares ni con nadie de las personas torturadas y asesinadas, pero bueno, estamos en un sistema que ya esto es más que el neoliberalismo, es algo inimaginable. Puedes matar y no te pasa nada. Ya quisiera tener en el Perú una minera, como lo están diciendo, sostenible. El gran cuento que nos han vendido. No hay un ejemplo en el Perú que pueda decirse, esta minera está siendo explotada de manera sostenible. Y tenemos muchísimos casos de habitantes con arsénico, plomo, cadmio, etcétera, en distintas regiones del país. Peruanito, peruanita, no te vayas a olvidar la costumbre y barrios altos, no eres humanidad. Cuando llega una empresa minera a un determinado lugar, primero intentan convencerte que la mina es buena, que te va a sacar de la pobreza, te engaña. Y como no aceptes, después te amenaza. Y como resistas, te mete a la cárcel o te mata. Así son. Ese es el grado de violencia que las mineras donde van siembran. Que me digan una sola minera en el Perú que no haya envenenado un río. No sean diferentes, mataban a las mujeres en la cara de la gente. Señor, señora, no sean diferentes, mataban a las mujeres en la cara de la gente. Como hace 500 años se sigue matando a la gente. Es la nueva colonización, diría yo. Aquí se explota a lo bestia. Parece el lejano oeste. Conozca quiénes son y cómo actúan los integrantes de esta telaraña que se ha convertido en una nueva preocupación para el país. Pocos se dieron cuenta del grave significado de las declaraciones que dio el presidente Alejandro Toledo en Bélgica el día 12 de octubre, donde reconoció que en el Perú está emergiendo una nueva forma de terrorismo, aliado con el narcotráfico internacional. Segundo, está claro que existe una alianza perversa entre el terrorismo. Es verdad, porque se da en el BRAE. Lo poco que ha quedado de Sendero están como grupo de defensa del narcotráfico. Pero dice que ahora se está dando en la mina Majás. Toledo no dice senderismo, dice terrorismo. Y lo más importante, señala el lugar exacto donde está sucediendo. En el departamento de Piura, en los alrededores de la mina Majás. Esta declaración, que ha pasado desapercibida, se refiere a una situación potencialmente explosiva que tiene lugar en los departamentos de Piura, Cajamarca y Amazonas, donde, según informes de inteligencia, se está tejiendo silenciosamente una red de terror que busca desestabilizar la democracia y destruir al Estado. Nicanor y Paco Muguiro. ¿Dónde está Nicanor? Nicanor acá y Paco Muguiro acá, al lado. Paco Muguiro. ¿Usted es Paco Muguiro? Pues ese. ¿Lo señala otra vez, por favor? 2005. Aquí está Gregorio Santos, que ha sido el gobernador de Cajamarca hasta hace poco, Nicanor y Paco Muguiro. Y aquí están los alcaldes de San Ignacio, Huancabamba, Yavaca, así se va abriendo. La red está formada por elementos rebeldes de la Iglesia Católica reunidos en la agrupación denominada Iglesia Progresista, las rondas campesinas de Cajamarca, los alcaldes provinciales de San Ignacio y Ayabaca y el movimiento Patria Roja.
a los que se suman dirigentes provinciales del SUTEP controlados por Patria Roja, elementos del narcotráfico y ONGs con financiamiento internacional. Este video lo ha hecho un militante del APRA que se llama el Chito Ríos, que perteneció al grupo paramilitar del APRA. El APRA es un partido político el más fuerte del país, donde es el presidente Alan García, ha sido 2 veces presidente. Y el Chito Ríos, la empresa minera le pagó $4.500 por hacer esto. Pero es que, mira, esta mina, que era de ingleses, pero apoyado por los australianos se creen que estos son indígenas, que no saben nada y que aquí estamos en el siglo pasado. Y no, pues, no estamos en el siglo pasado. Y me denuncian a mí que en ese tiempo yo era vicario, era el obispo de Jaén. ¿Cómo le van a decir a un obispo en el Perú que es terrorista unido al narcotráfico? Es que claro, es que no cabe en la cabeza, ¿te das cuenta? Pues esto lo hicieron. Las acciones más importantes que han desarrollado hasta hoy han estado orientadas a movilizar miles de campesinos en contra de los proyectos mineros del norte del país, así como organizar tomas de campamentos, paros agrarios y huelgas de profesores. Para la etapa de adoctrinamiento de la población campesina. Esto es muy interesante. Estos documentos se han hecho aquí en apoyo a las rondas campesinas de Jaén. Y son documentos muy buenos. Uno es resolución de conflictos, es para resolver los conflictos. Y entonces les daban un taller a los ronderos y luego eso se publicaba en un folleto, que son estos folletos, que son fenomenales, son muy buenos. Para la etapa de adoctrinamiento de la población campesina, la red ha publicado desde el año 2001 2 documentos importantes. Primero, el folleto titulado Construyendo la Justicia de Rondas Campesinas, 10 pasos para resolver conflictos. Y segundo, un librito que lleva el nombre de Construyendo la Paz con la Justicia Social, donde exhortan a las masas a continuar con la obra liberadora de Cristo, Túpac Amaru, Micaela Bastidas y de José Carlos Mariátegui, para hacer de nuestro Perú una sociedad para las mayorías, donde el pueblo se autogobierne y garantice la paz, con justicia, democracia, progreso, soberanía nacional e integridad territorial. Entonces, como no saben qué coger de ahí, dicen que el autogobierno, se autogobierne, como si fuéramos anarquistas. Es una ridiculez. En otras palabras, que desaparezca el Estado y el gobierno pase al control de las masas. Hasta hoy, la red es la responsable de las movilizaciones contra el campamento minero Majás, que dejó varios policías y campesinos heridos, del ataque al proyecto minero La Zanja, así como del ataque selectivo a comuneros y periodistas que han denunciado sus actividades. A esta red se refería Toledo cuando habló de un pequeño surgimiento del terrorismo en los alrededores de la mina Majás. Información que al parecer ya era conocida por Pedro Pablo Kuczynski, quien denunció hace algunas semanas que hay un rebrote del senderismo. Lo que sabemos ahora es que no es sendero, sino una verdadera red de terror que amenaza con desestabilizar al país a pocos meses de las elecciones generales. En esos 3 casos son justamente exitosos. Se ha dado consulta previa y la población ha dicho mayoritariamente que no desea el proyecto y se mantiene en pie de lucha. El caso de Tambo Grande afecta la agricultura, es un valle de limones y de mangos. Las concesiones siguen vigentes, podría levantarse, ¿no? Por eso actualmente contra Majás siguen habiendo muchas manifestaciones, ¿no?
compañeros, yo quisiera agradecer aquí públicamente a nuestros hermanos que han venido a darnos un apoyo solidario. Hoy quiero felicitar a cada uno de ustedes porque nuevamente estamos reiniciando esta lucha para seguir defendiendo nuestro territorio. Es un insulto hacia los peruanos de haber indultado a Alberto Fujimori después de haber cometido tantos crímenes. Del año 1976 al 86, 10 años las rondas campesinas luchábamos en la clandestinidad, acusados de secuestradores, de usurpadores de funciones, de subversivos y de terroristas. En el año 93 nos reconocen en el gobierno de Fujimori con el artículo 149 de la Constitución Política, pero esa ley no fue muy aplicada ni conocida por los ronderos. ¿Saben por qué? Porque el gobierno de Fujimori, el dictador, empezó a desbaratar, a destruir a las rondas campesinas para imponernos una organización que se llamaba Comités de Autodefensa, que eran los grupos paramilitares para defender los intereses del fujimorismo. ¿Saben qué pasaba, compañeros? Si te encontraban reuniente y hablando de las rondas, de inmediatamente te levantaban y te capturaban acusante de terrorista y te llevaban 15 días a torturarte. En la clandestinidad, una vez más nos reuníamos como rondas campesinas. Entonces, compañeros, en estos 41 años de aniversario, reafirmemos nuestra unidad y nuestro compromiso. Y si nosotros somos los dueños de la tierra, haremos cumplir nuestros derechos. ¡Viva las rondas campesinas! ¡Viva la justicia de los pueblos! ¡Viva Cajabamba! ¡Viva Cajamarca! ¡Viva las regiones del Perú! Muchas gracias. Sin embargo, en este tramo de la lucha, compañeros, mientras nosotros entregábamos nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra libertad para defender el territorio de Conga, en este valle de Condebamba entraba, cual ladrón, cual delincuente, esta nueva empresa minera, Zúñiga en Shahuindo, que ahora, con nueva razón social, quiere intentar cambiar su rostro maquiavélico, ese rostro de destrucción de la naturaleza. La empresa minera Tajoe, Perú Shahuindo, que ahora está continuando con la destrucción de nuestro pueblo. Este proyecto minero asentado en este territorio, en donde tenemos comunidades campesinas y pueblos originarios, tenía primero que haber cumplido un ordenamiento legal que se llama consulta previa. El señor Walter Sánchez Gamboa y quien les habla, pasamos cerca de 2 años en el penal de Huacariz, un penal de máxima seguridad, indicados como peligrosos delincuentes. ¿Y en qué parte del mundo, nos preguntamos nosotros, defender la vida, defender el agua, defender nuestra soberanía, defender el futuro de nuestros hijos es delito? En ninguna parte del mundo. Sin embargo, este poder económico, que es hijo del capitalismo y del neoliberalismo, que no le interesa nuestra cultura, nuestra vida, no tiene ninguna compasión con los que nos oponemos a sus intereses. Y ratificamos nuestro compromiso de seguir luchando indesmayablemente desde las organizaciones sociales, desde el pueblo en cualquier condición, hasta que se anule este proceso judicial y hasta que esta empresa minera, que está matando a nuestro valle y a nuestra gente, se vaya definitivamente de nuestra tierra. Ese es el propósito, compañeros, de esta lucha y ese es el propósito de las organizaciones sociales. ¡Viva el Valle de Condebamba! ¡Viva la Ronda Campesina! ¡Viva los Frentes de Defensa! ¡Viva la Hermandad de los Pueblos! ¡Viva la nación peruana! ¡Viva la nación tahuantinsullana! Un abrazo, compañeros. Les llamo para que ustedes inculquen en sus hijos e hijas esta misión que tenemos nosotros como peruanas y peruanos, de cuidar nuestro medio ambiente, de cuidar la vida que se nos ha dado para poder también hacer que esta vida se prolongue en las personas que vienen más adelante. Muchas gracias, compañeras, sabia su palabra, la reflexión sobre lo que significa ser mujer en una sociedad como la nuestra. Arriba pues Huancabamba, arriba pues Huancabamba, ay con su gente valiente, defendiendo sus derechos y también el medio ambiente. Defendiendo sus derechos y también el medio ambiente.
como oficina de fiscalización es la oficina que llevó a cabo todo el procedimiento, todo el expediente que tiene que ver con el cierre de las oficinas de Río Blanco. Con mucho cariño al 25 aniversario de Huancabamba. En este caso específico de Río Blanco es el tema de licencia de funcionamiento y también el certificado de defensa civil, que es conocido así, pero su nombre técnico es certificado en edificaciones. Ellos se creyeron de verdad, y lo sentí eso en carne viva, como que se sintieron por encima de la ley. Porque de verdad no encuentro una justificación lógica que ellos hayan incumplido. Y mi preocupación más allá de eso fue, si una empresa, Río Blanco, empresa minera, transnacional, no cuenta con un requisito básico, simple, para el funcionamiento de su instalación, me preocupa como huancabambina, cuando operen en el campamento minero, las leyes de nuestro país las van a cumplir. En 2002 comenzaron los conflictos sociales acá en Huancabamba por una empresa transnacional que vino acá solamente a ponernos a la mente de nuestros campesinos que la empresa es una organización que va a dar facilidades a nuestros pueblos, que vamos a salir de la pobreza de nuestros pueblos, y al mismo tiempo pues eso toda una mentira, porque donde hay una empresa minera trabajando, ejecutándose, en lugar de haber progreso hay desgracia, muerte segura y retraso para nuestra nación. Tú me quisieras como yo te quiero, te daría las llaves de mi corazoncito. Nos vimos obligados también a hacer una consulta vecinal entre el distrito Carmen de la Frontera, Pacaipampa y también Ayabaca. El 97% de ciudadanos no quisieron que se dé la empresa minera en nuestra provincia de Huancabamba. Esto me ha ayudado como persona a interesarme más por las comunidades campesinas de mi provincia, ¿no? Y de alguna manera ver el grado de desigualdades de esta lucha, ¿no? de este conflicto. Hay dirigentes que viven a 5 horas de Huancabamba y el pasaje cuesta 20 soles, hasta menos de lo que gana un campesino diario. Entonces, en ir a una marcha, a defender lo que ellos consideran por convicción, sin ningún apetito, sin ningún interés detrás, te sensibiliza a mí como persona de apoyarlos en su lucha, ¿no? Si tú me quisieras como yo te quiero, yo te robaría para casarme contigo. Muchísimas gracias, porque usted sabe y los dirigentes ronderiles saben el gran esfuerzo que se hizo en este tema. Esta empresa, valiéndose de su dinero y por todo el poder económico que tiene, se encarga de difamar, de manchar las honras de las personas. Cuando todos recorren todos sus caminos, hay muchas historias del 16 de septiembre. Llegaron los muchas historias defendiendo el medio ambiente. Hermosa ronderita, no me invites a la misa. Hermosa ronderita, no me invites a la misa. Invítame a la laguna para allí bañarnos juntos. Invítame a la laguna para allí bañarnos juntos. Así. Vamos a la laguna negra para allí bañarnos juntos. Vamos a la laguna el Chimbe para allí bañarnos juntos. Vamos a la laguna el Rey para allí bañarnos juntos. Cuando uno recorre todos sus caminos, hay muchas historias del 16 de septiembre. Están los ronderos defendiendo el medio ambiente. Están los ronderos defendiendo el medio ambiente. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero, de verdad, satisfecho, orgulloso.